El viajante africano, de Ellery Queen. Mr. Ellery Queen, envuelto en amplios tweeds ingleses y en vagas reflexiones, se desplazaba, es una manera de decir, con dificultad por el corredor del 8º piso del Palacio de las Artes, suntuosa fortaleza de la universidad. Los tweeds eran puro Bond Street, dado que Ellery se había preciado siempre de ser elegante. En cambio, sus pensamientos eran norteamericanos, aturdidos como estaban sus oídos por la particularísima jeringonza de estudiantes, hombres y mujeres, la que usaba él mismo cuando era alumno de Harvard en la segunda década de su vida. Y esta es la enseñanza superior en Nueva York, decía para sus adentros, mientras se abría paso con la contera de su bastón por entre un regimiento de vocingleros estudiantes. Suspiró y sus ojos plateados cobraron tiernos matices detrás de las lentes de su pince-nez. Poseyendo esa agudísima facultad de observación tan esencial en su profesión de estudiar y analizar fenómenos criminales, no podía menos que advertir la tez sonrosada, los ojos chispeantes y las esbeltas siluetas de varias estudiantes halladas al paso. Su propia alma mater, meditaba, flor y espejo de sus virtudes educativas, podría haber sido mejor, infinitamente mejor, si alguna de aquellas perfumadas diablejas hubieran matizado sus clases de gimnasia. Desechando tales pensamientos poco académicos, Mr. Ellery Queen se escurrió con presteza por entre una bandada de risueñas muchachas, aproximándose con dignidad al aula 824. Allí se detuvo. Una jovencita alta, hermosa y picaresca reclinábase contra la puerta cerrada en tan evidente actitud de espera que el detective comenzó a experimentar, bajo sus flamantes tweeds, una trepidación extraña. De hecho, la muchacha se apoyaba contra un cartelito que decía: Criminología aplicada, Mr. Queen. Semejante actitud implicaba un sacrilegio. Los ojos de cervatillo de la desconocida le miraban soñadoramente, casi con admiración, con reverencia. ¿Qué haría un miembro de la facultad en trance tal? Se preguntaba Ellery. ¿Desentenderse de aquella personilla? ¿Hablarle con firmeza? La decisión le fue arrebatada de las manos y puesta, por así decirlo, sobre su brazo. La muy granuja le asió del bíceps izquierdo, diciéndole en tonillo aflautado: «¿Es usted Mr. Ellery Queen, verdad?» Yo ya me lo figuraba. Sus ojos son preciosos. ¡Qué color más extraño! ¡Oh, qué excitante será esto, Mr. Queen! Perdone usted, señorita, pero... Ah, no se lo dije. La mano asombrosamente pequeña de la joven soltó sus tensos músculos. «Y es usted el famoso detective», agregó con severidad, como si su estimación por él hubiera decaído. Otra ilusión perdida. Bueno, la verdad es que me mandó el viejo Icky». ¿El viejo Icky? ¿Ni siquiera sabía eso? ¡Cielos! El viejo Icky es el profesor Thorpe, bachiller de artes, maestro en artes, doctor en filosofía y Dios sabe cuántas cosas más. «Ah», murmuró Ellery. «Comienzo a entender, señorita». «A buena hora, señor mío», replicó la muchacha con desdén. «Además, el viejo Icky es mi padre». Su fisonomía transparentó de súbito intensa modestia. Al menos así lo supuso nuestro detective, pues sus negras pestañas parecieron trazar una inverosímil trayectoria sobre las órbitas, velando pupilas de maravilloso castaño. «Ya veo, Miss Thorpe». «Vaya el nombre. Lo veo todo muy claro, porque el profesor Thorpe me ha hecho el honor de adjudicarme este curso extravagante.
porque es usted la hija del profesor Hemmick Thorpe, se cree con derecho a colarse de rondón en mi clase. Pues se equivoca usted, dijo Ellery golpeando el piso con el bastón. Nada de eso. La punta del pie de la joven dio impensadamente contra el bastón y su propietario tuvo que hacer prodigios para no caer. Apéese de su orgullo, Mr. Quinn. Ya está. ¿Entramos, Mr. Quinn? Qué lindo nombre. Pero, ¿y qué arregló las cosas? Rehuso El mísero viandante pagó ya su peaje. Poseo mi título de bachiller en artes y me he uncido aquí al yugo para conseguir el de maestra en artes. Soy muy inteligente. Oh, vamos, no sea tan académico. Es usted demasiado buen mozo para ello. Y sus devastadores ojos plateados. Oh, muy bien, asintió Ellery, contento consigo mismo. Entre. Penetraron en una pequeña aula de seminario que contenía una larga mesa flanqueada por sillas. Dos jóvenes se levantaron en actitud respetuosa, según supuso Ellery. Demostraron sorprenderse, pero no disgustarse al ver a Miss Thorpe, quien, por lo visto, era bien conocida entre los estudiantes. Uno de ellos se precipitó hacia adelante, zamarreando la mano de Ellery. «Mr. Quinn, soy Burroughs, John Burroughs. Agradezco su galantería de escogerme, junto con Crane, de entre esa horda de pseudo cazadores de hombres», exclamó, y Ellery decidió para sus adentros que el alumno parecía inteligente y despierto, con sus ojos brillantes y su rostro afilado. «Agradézcalo a sus profesores y a sus notas, amigo mío. Usted es Walter Crane, ¿no?» El segundo jovencito estrechó con decoro la mano de Ellery, como si ello constituyera un rito. Alto, corpulento, su faz trasuntaba un agradable aire de estudio. «El mismo, señor. Doctor en química. Este curso, planeado por usted y el profesor Thorpe, ha despertado todo mi interés». «Espléndido. Miss Thorpe, inesperadamente, es ahora el cuarto miembro de nuestro grupo», indicó Ellery. «Muy inesperadamente. Bien, sentémonos y discutamos el asunto». Crane y Burroughs se dejaron caer en sendas sillas. La muchacha se sentó formalmente en la suya. Por su parte, Ellery, arrojando sombrero y bastón a un rincón, asió el borde de la mesa con las manos y clavó la mirada en el cielo raso. «Este curso», comenzó, «parece desatinado y, sin embargo, discierno algo muy sólido en él. El profesor Thorpe hace un tiempo vino a exponerme una idea. Conocía mis modestísimos triunfos criminalistas, logrados mediante el análisis puro, y pensaba que sería interesante desarrollar en los jóvenes estudiantes universitarios de la facultad la facultad de investigar por deducción. Confieso que la idea no me parecía segura, ya que yo mismo he sido estudiante universitario». «Hoy en día somos más inteligentes», señaló Thorpe. «Eso está por verse», respondió Ellery seco. «Supongo que atenta contra los reglamentos, pero no puedo pensar sin tabaco. ¿Pueden fumar, caballeros? ¿Un cigarrillo, Miss Thorpe?» La muchacha aceptó y continuó observando fijamente los ojos de Ellery. «Trabajo sobre el terreno, ¿verdad?», inquirió Crane, el químico. «Ni más ni menos», replicó Ellery. «Miss Thorpe, preste atención. Si tenemos que trabajar juntos, necesitamos hacerlo bien. Estudiaremos los delitos por medio de las noticias diarias, con tal que sean crímenes, y necesarios decirlo, que se adapten a las características de nuestro tipo especial de investigación. Empezaremos desde el borrador mismo. Nada de preconceptos, nada de ideas fijas. Trabajarán bajo mi dirección y veremos lo que pasa». La cara de Burroughs se iluminó. «¿Y la teoría? ¿No piensa darnos algunos principios básicos, lecciones teóricas?», preguntó. «Al diablo con los principios. Perdóneme, Miss Thorpe. El único modo de aprender a nadar, Burroughs, es arrojarse al agua.
63 estudiantes aspiraron a este condenado cursillo. Solo quería 2 o 3. Muchos discípulos podrían desbaratar mis propósitos. A usted le escogí, Crane, porque parecía poseer una mente analítica, desarrollada hasta cierto grado razonable, y porque barrunto que sus estudios científicos decantaron su sentido de la observación. En cuanto a usted, Burroughs, cuenta con una excelente base científica y evidentemente es un estudiante tan agudo como orgánico en sus deducciones. Los 2 jóvenes se ruborizaron de placer. Usted, Miss Thorpe, continuó Ellery severamente, se eligió a sí misma, causa por la cual tendrá que cargar con las consecuencias de su obstinación. Con el viejo Icky o sin él, señorita, a la primera señal de estupidez quedará usted eliminada. Un Thorpe, caballero, jamás es estúpido. Así lo espero, sinceramente. Bien, al grano. Hace 1 hora, antes de partir para la universidad, llegó un parte al departamento de policía. Una notable casualidad, dicho sea de paso, que debemos agradecer a los dioses. Se cometió un crimen en el barrio teatral. La víctima es un tal Spargo. Un caso muy extraño, según inferí del mensaje. Solicité a mi padre, el inspector Quinn, como sabrán ustedes, que dejara la escena del crimen exactamente como la había encontrado. Saldremos enseguida para allá. ¡Demonios!, gritó Burroughs. ¡Cara a cara con un crimen! Esto sí que va a ser entretenido. ¿No se nos ofrecerá ninguna dificultad para entrar, Mr. Quinn? Ninguna. Ya he conseguido para cada uno de ustedes un pase policial como el mío. Más tarde obtendré otro para usted, Miss Thorpe. Permítanme advertirles que no deben sacar nada del lugar del hecho, por lo menos sin consultarme, y bajo ningún concepto deben dejarse sonsacar por los periodistas. «Un crimen», murmuró la muchacha con un ligero estremecimiento de asco. «Ajá, asustada de antemano, ¿eh? Bueno, este caso será la prueba de fuego para todos ustedes. Quiero ver cómo funcionan sus mentes en contacto con un hecho real. Miss Thorpe, ¿tiene sombrero o algo por el estilo? ¿Caballero? Trapos, trapos. No puede llegarse hasta allá vestida de ese modo». «Oh», musitó ella enrojeciendo, ¿no es un traje deportivo feo en la escena del crimen? Ellery la miró, ceñudo, y la muchacha agregó dulcemente: «Guardo algunos trapos en mi armario del vestíbulo, Mr. Quinn. En 2 minutos estoy de vuelta». Ellery se encasquetó el sombrero. «Dentro de 5 minutos les espero a los 3 en la salida. 5 minutos, Miss Thorpe». Dicho esto, tomó el bastón y salió del aula con la majestad de un profesor. Mientras bajaba con el ascensor, atravesaba el corredor principal y descendía los peldaños de la gran escalinata de entrada, el detective respiraba profundamente. «Un día notable», rumiaba para sí mismo. «Sí, un día verdaderamente notable». El Hotel Fenwick distaba unos centenares de yardas de Times Square. Hervía su vestíbulo de policías, detectives, periodistas y fastidiados huéspedes. El ciclópeo sargento Belí, mano derecha del inspector Quinn, plantábase en medio del portal, semejante a una barrera de cemento, infranqueable para todos los curiosos. A su lado se veía un individuo alto, de rostro preocupado, vestido con un traje de sarga azul, camisa blanca y corbatín negro. «Mr. Williams, el gerente del hotel», presentó el sargento. El hombre estrechó la mano de Ellery. «No lo entiendo. Esto es espantoso. ¿Son ustedes de la policía?» Ellery asintió. Sus discípulos rodeábanle como guardia real. Un guardia real bastante tímido, por cierto, por cuanto se estrechaban contra él como buscando protección. En la atmósfera flotaba un hálito de tragedia. Aún los empleados y servidores del hotel, vestidos con uniforme gris, traje, corbata, camisa, reflejaban preocupación en sus rostros demacrados, como si fueran camareros de un barco que se hunde. «Nadie salió ni entró, Mr. Quinn», masculló el sargento. «Órdenes del inspector. Es usted el primero en venir desde que se encontró el cuerpo. ¿Esta gente es admitida?» «Sí. ¿Papá se halla en el lugar del hecho?»
Sí, tercer piso, cuarto 317. Todo se encuentra ahora en calma. Adelante, jóvenes, y nada de nerviosidad, murmuró Ellery apuntando con el bastón. Ya se acostumbrarán a esta clase de cosas, no pierdan la cabeza. Los tres asintieron a la vez, los ojos un poco vidriosos. Mientras subían en un ascensor, observó Ellery que Miss Igthorpe pugnaba desesperadamente por afectar un profesional airecillo blasé, una Igthorpe cabal. Lo que la esperaba le sacaría un poco sus humos impertinentes. Descendieron por un callado corredor hasta llegar a una puerta abierta. El inspector Quinn, anciano de ojillos de pájaro y pupilas grisáceas, asombrosamente parecidas a las de su hijo, le salió al encuentro en el umbral. Ellery, reprimiendo una risita al ver el convulsivo sobresalto de Miss Igthorpe, quien acababa de arrojar una mirada medrosa hacia la cámara mortuoria y exhalar un gemido de horror, presentó a los jóvenes al inspector y luego de cerrar la puerta a espalda de sus entorpecidos discípulos, echó un vistazo circular por el cuarto. Caído sobre una vieja alfombra, los brazos hacia adelante como los de un buceador, yacía el cadáver de un hombre. Su cabeza presentaba un aspecto muy curioso, como si alguien hubiese arrojado un balde de pintura roja sobre él, empastando los cabellos castaños y manchando los hombros de bermellón. La muchacha soltó un débil gemido. Con morbosa satisfacción observó Ellery que la joven cerraba convulsivamente sus puños diminutos y que su rostro anguloso reflejaba más blancura que las sábanas del lecho cerca del cual yacía el cadáver. Crane y Burrows jadeaban. Miss Igthorpe, Mr. Crane, Mr. Burrows, vuestro primer cadáver, dijo Ellery ásperamente. Bien, papá, manos a la obra. ¿Cómo es el asunto? Se llama Oliver Spargo, suspiró el policía. 42 años de edad, separado de su mujer desde hace 2 años, viajante comercial de una firma exportadora. Regresó de África del Sur después de 1 año de estada. Mala reputación entre los nativos, les engañaba defraudándolos con frecuencia. De hecho, fue expulsado del África británica por escándalo. El asunto apareció en los diarios neoyorquinos meses atrás. Se inscribió en el Hotel Fenwick por 3 días, en este mismo piso, y luego partió para Chicago. Visitaba parientes. El inspector gruñó por lo bajo como si eso fuera un delito que justificara el homicidio. Retornó a Nueva York esta mañana por avión. Se inscribió en el hotel a las 9:30. No salió de su habitación. A las 11:30 fue encontrado muerto, tal como lo ven ustedes ahí, por Agatha Robbins, la criada de color del piso. ¿Pistas? El anciano se encogió de hombros. Tal vez sí, tal vez no, replicó. Averiguamos los antecedentes de este pajarraco. Un sujeto de avería, pero sociable. No se le conocen enemigos. Todos sus movimientos, desde que el barco ancló en el puerto, fueron en apariencia inocentes. Es un don Juan impertinente. Repudió a su mujer antes de su último viaje, uniéndose con una hermosa muchacha rubia. Jugó con ella un par de meses y luego se evaporó abandonándola. Ya tenemos en el sartén a las 2 mujeres. ¿Sospechosos? El inspector contempló taciturno al viajante asesinado. Bueno, esta mañana recibió una visita, la de la mujer rubia que mencioné. Se llama Jane Terrill y no se conoce su ocupación. Es evidente que se enteró por los diarios de la llegada de Spargo 2 semanas atrás. Le anduvo buscando febrilmente y la semana pasada, mientras Spargo estaba en Chicago, se personó al empleado del mostrador, inquiriendo por él. Se le dijo que el viajante regresaría esta mañana, según dejó dicho. Vino hoy a las 11:05 y después de informarse sobre el cuarto de Spargo, subió hasta este piso con el ascensor. Nadie recuerda haberla visto salir. Ella asevera haber llamado con los nudillos repetidas veces y al no recibir contestación se marchó y no volvió más. Nunca llegó a verle, según sus declaraciones.
Miss Thorpe sorteó el cadáver con infinito cuidado y, sentándose en el borde del lecho, abrió su cartera y comenzó a empolvarse la nariz. —¿Y la esposa, Mr. Quinn? —preguntó. Evidentemente tenía una idea y solo a duras penas podía abstenerse de comunicarla. —¿La mujer? —masculló el inspector. —¿Quién sabe? Spargo y ella se separaron, como ya dije, y ésta jura que ni siquiera sabía que su marido regresó del África. Declaró que esta mañana salió de compras. Encontrábanse en un pequeño y vulgarísimo cuarto de hotel. Contenía un lecho, un guardarropa embutido, un escritorio, una mesilla de luz y una silla, una falsa chimenea con calorífero a gas, una puerta abierta que conducía al cuarto del baño. Esto era todo. Ellery se arrodilló junto al cuerpo, imitado atropelladamente por los cariacontecidos Crane y Barrows. El inspector se sentó observando la escena con sonrisilla hosca. El detective volvió el cadáver y sus manos exploraron los rígidos miembros, endurecidos por el rigor mortis. —Crane, Barrows, Miss Thorpe —expresó Ellery—, ¿pueden decirme ustedes lo que ven? Miss Thorpe, a usted le toca. La joven saltó del lecho y se acercó. Ellery sintió sobre la nuca su aliento irregular y quemante. —Bueno, ¿todavía no vio nada, señorita? Cielos, y vaya si hay cosas que ver. Ella se humedeció los labios, articulando luego en tono ahogado. Spargo está vestido con una bata de caza, pantuflas y, sí, usa ropa interior de seda y... Sí, y calcetines negros de seda y ligas, y la bata y la ropa interior llevan el rótulo del vendedor, Johannesburg U.S. Africa. ¿Qué más? Usa un reloj pulsera en la muñeca izquierda. Creo que... La muchacha se inclinó y con la punta de un dedo empujó el brazo del muerto. Sí, el cristal del reloj está roto. Oh, las agujas se detuvieron a las 10:20. Bien, murmuró Ellery con suavidad. Papá, ¿examinó Pouty el cuerpo? Sí, respondió el inspector resignadamente. Spargo falleció entre las 11 y las 11:30, según informó el médico. Se me figura que... Relucieron los ojos de Mrs. Thorpe. ¿No significa eso que...? Vamos, Mrs. Thorpe. Si tiene una idea, resérvela. Es suficiente para usted. Y bien, Crane, ¿qué me dice de este cadáver? La frente del joven químico estaba cuarteada en 1000 arrugas. Apuntó con el índice al reloj, una máquina grande, brillante y llamativa, provista de una pulsera de cuero. Reloj de hombre. El golpe de la caída detuvo su funcionamiento. Existe un pliegue en la tirilla de cuero a la altura del segundo agujero, en donde sujeta ahora la lengüeta y... veo también otro pliegue más hondo y más marcado que el primero junto al tercer agujero. Bien, ¿qué más? La mano izquierda está salpicada y manchada con sangre seca. La palma de la misma mano muestra una manchita más débil, como si Spargo hubiese asido algo con la mano ensangrentada. En el cuarto debe haber algo que tenga manchas de sangre. Crane, me siento orgulloso de usted. ¿No se encontró nada con huellas de sangre, papá? El inspector parecía interesado. Lindo trabajito, muchacho. No, él. Nada en absoluto. Ni siquiera una mancha en la alfombra. Sospecho que se trata de algo que se llevó el criminal. Vamos, inspector, rió Ellery. Recuerda que este no es tu examen. Burroughs, ¿podría agregar algo a lo expuesto? El joven estudiante tragó saliva. Las heridas en la cabeza demuestran que Spargo fue golpeado varias veces en ella con un objeto contundente. La alfombra desarreglada indicaría probablemente una lucha y la cara... con que usted también reparó en el rostro, ¿eh? ¿Qué ve en la cara? Que se afeitó recientemente. Veo talco en las mejillas y en el mentón. ¿No cree que tendríamos que examinar el cuarto de baño, Mr. Quinn? Ya lo había advertido, Mr. Quinn, terció la muchacha malhumoradamente, pero usted no me dejó decirlo. El polvo fue suavemente aplicado, ¿no? No veo estrías ni aglutinaciones. Ya llegará a ser una Sherlock Holmes con faldas, subrayó Ellery poniéndose de pie. ¿Y el arma, papá? Es un pesado martillo de piedra, toscamente construido.
Una suerte de chirimbolo africano, según afirma el experto. Spargo debía traerlo en su valija de mano, pues su baúl no llegó aún de Chicago. Ellery asintió. Sobre la cama yacía un maletín de cuero de cerdo. A su lado, cuidadosamente extendido, vio un traje de noche, tuxedo, pantalones y chaleco, una camisa de pechera planchada, gemelos y botones para cuello, un cuello almidonado, limpio, tirantes negros, pañuelo blanco de seda. Debajo del lecho encontraron 2 pares de zapatos negros, uno de zapatones amplios y otro de charol. Ellery miró a su alrededor. Algo parecía perturbarle. Sobre la silla de junto a la cama se veía una camisa, un par de calcetines y un juego de ropa blanca, todo ello usado. Ninguna prenda presentaba manchas de sangre. Ya se llevaron el martillo, estaba lleno de sangre y de cabellos, continuó el inspector. Hay ausencia absoluta de impresiones digitales. Toquen cuanto quieran. Todo ha sido fotografiado e investigado en busca de huellas digitales. Ellery comenzó a fumar un cigarrillo. Advirtió entonces que Burroughs y Crane estaban inclinados sobre el cuerpo, ocupados en observar el reloj. Avanzó hacia ambos muchachos, seguido por Mrs. Thorpe. La faz escuálida de Burroughs resplandecía cuando miró a Ellery. «Aquí descubrimos algo», exclamó. Acababa de retirar con cuidado el cuadrante del reloj de Spargo, abriendo la parte posterior de la caja. Ellery vio una especie de parche irregularmente circular de papel blanco encolado en el lado interior de la caja, como si alguien casi infructuosamente hubiera intentado arrancarlo. Burroughs se puso en pie de un salto. «Este indicio me da una idea», anunció. «Sí, señor», agregó estudiando atentamente la faz del muerto. «¿Y usted, Crane?», inquirió Ellery interesado. El químico sacó una lupa del bolsillo y comenzó a escrutar el mecanismo del reloj. Crane se incorporó. «Prefiero no contestar por ahora», musitó. «Mr. Quinn, solicito su permiso para llevarme el reloj al laboratorio». Ellery miró a su padre y éste asintió. «Ciertamente, Crane, pero no se olvide de devolverlo. Papá, ¿revisaron a fondo el cuarto, inclusive la chimenea?» El inspector rió súbitamente. «Me asombraba que no hubieras hecho ya esa pregunta, hijo», respondió. «En la chimenea hay algo sumamente interesante». Su rostro se entenebreció y, mascullando algo entre dientes, extrajo una cajita del bolsillo, tras lo cual metió algunos granos de rapé en su nariz. «Que me cuelguen si entiendo lo que significa todo esto». Ellery examinó la chimenea. Los demás se apiñaron en torno suyo. Volviendo a escudriñar el lugar, se arrodilló, detrás del tronco falso del calorífero a gas, dentro de un enrejado pequeño. El pesquisante descubrió un montoncillo de cenizas. Curiosas cenizas, pues no parecían ser de madera, ni de carbón, ni de papel. Ellery hurgó entre los restos y contuvo el aliento. En contados segundos, el detective había pescado de entre las cenizas 10 objetos peculiares. 8 botones nacarinos planos y 2 objetos de metal, uno de forma triangular parecido a un ojo y otro como un gancho, ambos pequeños y fabricados de alguna aleación ordinaria. 2 de los 8 botoncillos eran ligeramente más grandes que los demás. Todos eran acanalados y en la depresión céntrica se abrían 4 agujeros para el hilo. Los 10 hallazgos estaban chamuscados por el fuego. «¿Qué sacas tú en limpio?», inquirió el inspector. Ellery jugueteaba pensativamente con los botoncillos. No respondió directamente a la pregunta. En cambio, dirigiéndose a sus 3 discípulos, exclamó: «Ya pueden comenzar a reflexionar respecto a estos botones. Papá, ¿cuándo fue limpiada por última vez esta chimenea?» «Esta mañana temprano, hijo, por Agatha Robbins, la camarera mulata. Alguien abandonó esta habitación a las 7 y esa muchacha procedió a limpiarla antes de que llegara Spargo. La chimenea, según ella, fue aseada esta misma mañana».
Dejó Ellery botones y objetos metálicos sobre la mesa de luz y se acercó al lecho. Curioseó dentro de la abierta valija. El contenido estaba revuelto. Había allí 3 corbatas, 2 camisas blancas y limpias, calcetines, ropa interior y pañuelos. Todas aquellas prendas, según advirtió, llevaban el rótulo del mismo vendedor: Johnson's, Johannesburg, U.S. Afr. Complacido en la apariencia, dirigióse al guardarropas, que contenía un traje tweed de viaje, un sobretodo castaño y un sombrero de fieltro. Ellery cerró la puerta sonriendo con satisfacción. ¿Observaron algo?, interrogó a sus discípulos. Crane y Burroughs asintieron con aire de duda. Miss Igthorpe apenas atendía. A juzgar por la expresión arrobada de su fisonomía, parecía escuchar músicas celestiales. «Miss Igthorpe». Y Miss Igthorpe sonrió soñadoramente. «Sí, Mr. Quinn», replicó con vocecilla sumisa mientras sus ojazos castaños comenzaban a errar por el cuarto. Ellery gruñó por lo bajo y caminó hacia el escritorio. Estaba abierto y nada había en los cajones. Se lanzaba hacia el pupitre cuando el inspector lo contuvo con un gesto. «No hay nada allí, hijo. No tuve tiempo para arreglar nada, salvo el cuarto de baño. Ya lo has visto todo». Como si solo aguardara esa señal, la muchacha corrió hacia el cuarto de baño. Parecía deseosa de inspeccionar su interior. Crane y Burroughs se lanzaron precipitadamente detrás de ella. Ellery les permitió examinar el cuarto antes que él. Las manecitas de Miss Igthorpe parecían volar sobre los objetos de la repisa. Descubrieron un neceser de tocador abierto colocado sobre el mármol, una navaja sucia, una brocha todavía húmeda, un tubo de crema para afeitar, una cajita de talco y un tubo de pasta dentífrica. Advirtieron a un costado un estuche de celuloide para la brocha de afeitar con su tapita a un lado. «No veo nada de interés aquí», admitió Burroughs. «¿Y tú, Walter?» Crane meneó la cabeza. «Salvo el hecho de que Spargo acababa de afeitarse cuando fue asesinado, no saco de aquí nada en limpio». Miss Igthorpe les miraba con expresión entre triunfante y desdeñosa. «No ven nada porque, como todos los hombres, son ciegos. Yo vi mucho». Los 3 estudiantes se reunieron con el inspector Quinn, que estaba hablando con alguien en el dormitorio. Ellery levantó la tapa de la cesta para ropa, vacía, tomando luego la cápsula del estuche para la brocha de afeitar. La abrió con destreza, descubriendo adentro un algodoncillo plano y circular, y lanzando una mirada a las espaldas de Miss Igthorpe, reajustó tapita y tubo y volvió al dormitorio. Mr. Williams, el gerente del hotel, acompañado por un policía, discutía acaloradamente con el inspector. «No podemos seguir más así, señor inspector», gruñía Williams. «Nuestros huéspedes empiezan a quejarse. El personal nocturno se va a presentar pronto al trabajo. Yo mismo necesito regresar a casa y si ustedes pretenden no obligarnos a pasar toda la noche aquí, al fin y al cabo...» El anciano articuló un desdeñoso «pse» y volvió sus ojos inquisitivos hacia el hijo. Ellery asintió. «No veo razón alguna que impida levantar la interdicción, papá. Ya sabemos cuánto necesitábamos averiguar». Jóvenes, 3 pares de ojos, ansiosos, enfilaron sus miradas hacia él como 3 cachorritos atraillados. «¿Ya vieron bastante?» Los 3 asintieron solemnemente. «¿Desean saber algo más?» «Solo necesito conocer cierto domicilio», apuntó Burroughs. La muchacha palideció. «Oh, igual que yo. John, estás en la buena pista». Crane murmuró, apretando el reloj de Spargo entre sus dedos. «También yo deseo algo, pero espero averiguarlo en este mismo hotel». Ellery disimuló una sonrisa y, encogiéndose de hombros, dijo: «Vayan a ver al sargento Belly, ese coloso que encontramos en la puerta. Él les dará todos los datos. Bien, es evidente que ustedes tienen 3 teorías definidas. Les daré un plazo de 2 horas para formularlas y verificar las investigaciones que proyectan».
Consultó su reloj. A las 6:30 les aguardo en mi departamento en la calle 87 Oeste. Buena casa, muchachos. Los tres desaparecieron por la puerta. El turbante de Miss Hickthorpe se balanceaba con ritmo desafiante mientras sus codos accionaban con vigor para despejar el camino. «Y ahora», dijo Ellery, «ven aquí un instante, papá. Necesito conversar contigo a solas». A las 6:30 de la tarde, Mr. Ellery Quinn presidía una interesante reunión criminológica. Sus ojos plateados observaban los rostros de sus juveniles discípulos encendidos de entusiasmo. Los restos de una cena apenas tocada distribuíanse sobre el mantel. Miss Hickthorpe había conseguido, acaso por artes milagrosas, cambiarse de vestido en el breve tiempo comprendido entre su desaparición del Hotel Fenwick y su aparición en el departamento de los Quinn. Lucía ahora una prenda vaporosa y suave que hacía resaltar la blancura de su garganta, el castaño de sus pupilas, el sonrosado de sus mejillas. Los dos jóvenes parecían preocupados con sus tacitas de café. «Bien, alumnos y alumnas. Sus deberes», dijo Ellery. Los ojos brillantes, la boca entreabierta, los tres jóvenes se enderezaron en sus asientos. Cada uno tuvo 2 horas para verificar sus primeras investigaciones. Ocurra lo que ocurra, el crédito no será mío, por cuanto nada les he enseñado. Al cabo de esta breve indagación tendré una idea general del material depositado en mis manos. «Sí, señor», dijo Miss Hickthorpe. «John, ¿cuál es tu teoría?» «Es algo más que una teoría, Mr. Quinn», respondió lentamente Burroughs. «Es la solución». «Una solución, John. No sea demasiado gallito. Y bien, ¿cuál es la solución?» Burroughs exhaló un suspiro desde el fondo mismo de sus pulmones. La pista que me condujo a la solución fue el reloj pulsera del muerto. Crane y la muchacha dieron un respingo. Ellery lanzó una bocanada de humo. «Adelante», dijo en tono de aliento. «Los 2 pliegues de la tirilla de cuero», continuó Burroughs, «eran significativos. Usaba Spargo el reloj con la lengüeta insertada en el segundo agujero, causa por la cual encontramos un pliegue en la tirilla que atravesaba el segundo agujero. Conclusión, el reloj era habitualmente empleado por una persona con una muñeca más pequeña. En otros términos, el reloj no pertenecía a Spargo». «Bravo», murmuró Ellery. «Bravo». «¿Por qué llevaba Spargo un reloj que no le pertenecía?» «Pues por una bonísima razón. El médico dijo que la víctima había fallecido entre las 11 y las 11:30, y no obstante las manecillas del reloj se detuvieron a las 10:20. ¿Cuál es la contestación a esta discrepancia? El homicida, no encontrando el reloj de Spargo, echó mano del suyo propio y rompiendo el cristal, detuvo el mecanismo, puso las saetillas a las 10:20 y ajustó el reloj en la muñeca de Spargo. Tal superchería establecería la hora de la muerte a las 10:20 y proporcionaría al criminal la oportunidad de urdir una coartada para esa hora, en tanto que el crimen había tenido lugar realmente a las 11:20. ¿Qué le parece, Mr. Quinn? Si la asesina... ¿La asesina?, interrumpióle acremente Miss Hickthorpe. John, recuerda que el reloj era de hombre. Burroughs sonrió. Una mujer puede usar reloj masculino, ¿no? ¿De quién era ese reloj? En el interior de la caja encontramos un parche circular de papel desgarrado, como si algo hubiera sido arrancado de allí. ¿Qué clase de papel se pega de ordinario en la parte interior de un reloj? ¿Una fotografía? ¿Por qué fue retirada de allí? Porque el rostro del criminal estaba en ese retrato. En las 2 últimas horas seguí esa pista visitando a mi sospechosa, so pretexto de un reportaje, y logré hojear su álbum fotográfico. En este descubrí una fotografía recortada. Conforme al resto de la fotografía, era claro que el círculo recortado contenía las cabezas de un hombre y de una mujer. Mi caso estaba completo. «Asombroso», comentó Ellery. «¿Y cuál es su asesina?»
La mujer de Spargo. ¿Motivos? Odio o venganza o celos o cosas así. Mrs. Thorpe hizo un mohín y Crane sacudió la cabeza. Bueno, dijo el detective, parece que estamos en desacuerdo. Con todo, su análisis fue interesantísimo, John. Walter, ¿cuál es el suyo? Crane cuadró sus amplios hombros. Concuerdo con Johnny en que el reloj no pertenecía a Spargo y que el asesino colocó las manecillas a las 10:20 para hacerse de una coartada. Pero no convengo acerca de la identidad del homicida. Trabajé asimismo con el reloj como pista principal, pero encarándolo desde un punto de vista totalmente diferente. Escúchenme con atención. Continuó extrayendo el llamativo reloj y tamborileando con lentitud y deliberadamente sobre su estrellado cristal. Aquí hay algo que quizá desconocen. Los relojes, por así decirlo, respiran. Vale decir que al contacto con la piel humana, el aire del interior se expande y se abre paso entre los diminutos poros y agujerillos de la caja y el cristal. Cuando el reloj es dejado a un lado, el aire enfriándose se contrae y esta contracción provoca la absorción de aire exterior cargado de partículas de polvo y... Siempre dije que tendría que haber estudiado ciencias físicas, dijo Ellery. Esto es algo nuevo, Walter. Adelante. Planteado específicamente al principio, diría que el reloj de un panadero contiene granillos de harina y que el de un albañil recoge polvo de ladrillo. La voz de Crane se alzó triunfalmente. ¿Saben lo que encontré en el reloj? Diminutas partículas de polvo facial femenino. Miss Thorpe frunció el ceño. Y dicho polvo es de una clase muy especial, Mr. Wynne, continuó el estudiante. De hecho, pertenece al tipo empleado solo por mujeres de determinada tez color oscuro. El polvo provenía de la cartera de una mulata. Acabo de interrogarla y aunque ella lo niega, digo y afirmo que la asesina de Spargo es Agatha Robbins, la criada mulata que descubrió el cadáver. Ellery silbó suavemente. Un lindo trabajito, Walter. Y es obvio que ella negaría la propiedad del reloj, pero ¿y el motivo? Crane puso cara compungida. Bueno, sé que suena fantástico, pero diría que el móvil del crimen fue una especie de venganza vudú, una reversión al tipo racial. Recordemos que Spargo había sido cruel con los nativos africanos. El relato apareció en los diarios. Ellery volvióse a Mrs. Thorpe, quien tamborileaba nerviosamente y se agitaba en su silla con impaciencia. Y ahora, exclamó, oigamos la exposición de nuestra estrella. Miss Thorpe, toda la tarde estuvo usted sobresaturada de una teoría. ¿Y bien? La muchacha apretó los labios. Ustedes se creen muy listos, muchachos. Y usted también, Mr. Quinn. Admito que John y Walter revelaron superficiales rasgos de inteligencia. ¿Quiere ser más explícita, Miss Thorpe? Ella irguió su cabecita. Muy bien, el reloj nada tiene que ver con el crimen, caballeros. Los muchachos se quedaron boquiabiertos y Ellery batió palmas. Bravo, estoy de acuerdo. Explíquese, por favor. Con los ojos encendidos y las mejillas al rojo, la muchacha exclamó. Es simple. Spargo llegó de Chicago 2 horas antes del crimen. En Chicago permaneció 1 semana y media. Por tanto, durante 1 semana y media había vivido con la hora de Chicago. Y dado que la hora de Chicago difiere en 60 minutos de la de Nueva York, era obvio que nadie había hecho retroceder las manecillas del reloj y que si éstas marcaban las 10:20 cuando cayó muerto, fue porque se había olvidado de poner el reloj en hora cuando llegó esta mañana a Nueva York. Crane murmuró algo, guturalmente, y Burroughs enrojeció como la grana. Ellery pareció contristado. Siento decirles, señores, que los laureles de la victoria corresponden hasta el momento a Miss Thorpe. Es correcto cuanto afirma. ¿Qué más, señorita? Conozco al asesino y no es ni la mujer de Spargo ni esa camarera mulata. Es tan sencillo. Vimos todos que el talco en la cara de Spargo había sido aplicado con curiosa suavidad.
Conforme al estado de las mejillas y a los utensilios que había en el cuarto de baño, era evidente que acababa de afeitarse cuando fue asesinado. Pero ¿cómo se aplica talco a un hombre después de afeitarse? ¿Cómo espolvorea usted su rostro, Mr. Quinn?, inquirió ella en tono casi tierno. El detective la miró sobresaltado. «Con los dedos, señorita», respondió, y Crane y Burrows asintieron. «Exactamente», exclamó la muchacha. «¿Y qué ocurre? Yo lo sé por la sencilla razón de que soy muy observadora y por añadidura el viejo Icky se afeita todas las mañanas y no puedo menos que reparar en ello cuando me besa a la mañana temprano. Aplicado con los dedos sobre las mejillas todavía húmedas, el polvo se corre en estrías y agrumándose. Aparece más espeso en algunos puntos que en otros. En cambio, observan mi rostro». Los tres hombres miraron aquel cutis inmaculado, con diversas expresiones de apreciación. «No ven estrías de polvo en mi tez. ¿Y por qué? Pues porque una mujer usa cisne y no hallamos uno solo en el dormitorio o en el cuarto del baño de la víctima». Ellery sonrió casi con alivio. «Sugiere usted, pues, que la última persona que estuvo con Spargo, presumiblemente su asesina, era una mujer que le observó afeitarse y que luego, con cariño fatal, le espolvoreó el rostro con su propio cisnecillo. Servicio este que complementó minutos después con una excelente abolladura de cráneo mediante el martillo de piedra en cuestión». «Bueno, yo...» «Sí, así es, aunque no lo imaginé de ese modo. Y psicológicamente es posible. Una esposa jamás pensaría en congraciarse con el marido empleando semejante procedimiento amoroso. Pero sí una querida, caballeros. Y por ello asevero que la amante de Spargo, Jane Terrill, que le visitara una hora antes y que niega haberle empolvado el rostro, es la asesina de Spargo». Ellery suspiró. Incorporándose, vació la boquilla en la chimenea. Sus discípulos le observaban y se observaban con desafiante atención. «Aparte de felicitarla, Miss Thorpe», dijo, «por su extraordinario conocimiento de la psicología del amor extraconyugal», la muchacha profirió un chillido, «deseo decirles unas palabras antes de entrar en materia. Los tres demostraron muchísimo ingenio, muchísima perspicacia, y me siento más satisfecho de lo que imaginan. Creo que vamos a integrar una clase óptima. Lindo trabajito el de ustedes, amigos míos». «Mr. Quinn», protestó Burrows, «¿quién de nosotros estaba en lo cierto? Cada uno aportó una solución diferente». Ellery agitó la mano. «¿En lo cierto? Eso teóricamente carece de importancia. La cuestión es que todos practicaron investigaciones interesantes, con observaciones agudas, un rudimentario pero promisorio enlazamiento de causa y efecto, conclusiones sagaces, atrevidas. En cuanto al caso en sí mismo, lamento decirles que todos están equivocados». Miss Thorpe apretó rabiosamente sus puños diminutos. «Yo sabía que diría eso. Es usted un monstruo. Pero no he de darle el gusto. Mi solución es la única y verdadera». «Caballeros, he aquí un extraordinario ejemplo de psicología femenina», sonrió Ellery. «Bien, escúchenme con atención. Todos están equivocados por la sencilla razón de que cada uno siguió una línea de ataque, una pista, una cadena de razonamientos, ignorando por completo los demás elementos del problema. Usted, John, afirmó que la esposa de Spargo era su asesina, fundándose en la endeble pista de que su álbum fotográfico contenía un retrato al cual faltaba una parte, recortada en torno de dos cabezas. Es evidente que nunca se le ocurrió que ese detalle fuera simple coincidencia. En cuanto a usted, Walter, se aproximó algo a la verdad cuando estableció que el reloj pulsera era de propiedad de la camarera mulata. Supongamos, empero, que la Robbins hubiera olvidado accidentalmente su reloj en el cuarto de Spargo durante su primera estada en el Hotel Fenwick, y que aquel, encontrándolo, se lo hubiera apropiado y llevado consigo a Chicago. Esta suposición es en verdad lo que ocurrió. El mero hecho de que el muerto usara su reloj no implicaba que ella fuera su asesina.
Usted, Miss Thorpe, explicó la cuestión del reloj por vía de la diferencia horaria, olvidando por desdicha un punto importantísimo. Toda su solución depende de la presencia de un cisnecillo en el cuarto de Spargo. Deseosa de creer que no quedaba ninguno en el lugar del delito, por cuando tal cosa convenía a su teoría, usted efectuó una búsqueda sumaria y con precipitación llegó a la conclusión de que no había tal adminículo. Pero sí que había un cisnecillo, mi estimada Miss Thorpe. Si se hubiera tomado la molestia de revisar la tapilla del tubo de celuloide en el que Spargo guardaba su brocha de afeitar, habría encontrado una almohadilla circular del tipo que expenden los fabricantes de artículos de tocador, en esta época afeminada para los neceseres de viajes masculinos. La jovencita no dijo palabra, parecía confusa y molesta. Analicemos ahora la verdadera solución, agregó Ellery, misericordiosamente desviando la vista de Miss Thorpe. Los tres acusan a una mujer. Sin embargo, se me hizo evidente después del examen de los antecedentes que el homicida debía de ser un hombre. ¿Un hombre?, corearon los discípulos. Exactamente. ¿Por qué ninguno tomó en consideración el significado de los 8 botones y los 2 broches metálicos? Sonrió. Posiblemente porque no ensamblaban en sus teorías viciadas de prejuicios. Pero todo debe articularse en una solución justa. Y basta ya de refunfuñar. Se comportarán mejor la próxima vez. 6 botoncillos nacarinos y 2 ligeramente mayores fueron hallados en un montón de cenizas que no eran de madera, de carbón ni de papel. Existe solo una cosa común que posea estas características: una camisa de hombre. 6 botoncillos delanteros, 2 más grandes para los puños. Las cenizas procedían de las telas quemadas. Alguien, pues, quemó una camisa en el hogar, olvidando que los botones no podrían consumirse, y los objetos metálicos, similares a un ganchos con embocadura, solo pueden pertenecer a una de esas corbatas ordinarias tipo moñito que se compran ya preparadas, de suerte que no es necesario que el que las use forme el lazo. Los 3 jóvenes, pendientes de sus palabras, parecían chicos de un jardín de infantes. Usted, Crane, observó que la mano izquierda de Spargo, ensangrentada, había asido o aferrado algo y que casi toda la sangre había desaparecido de esa palma. No obstante ello, no encontramos ningún objeto ensangrentado y alguien quemó una camisa y una corbata masculinas. Deducción: en la lucha con el criminal, después de recibidas las heridas en la cabeza, la víctima había aferrado a su agresor por el cuello y la corbata, ensangrentándolos. Esta suposición quedaba apuntalada también por las señales de lucha encontradas en el cuarto. ¿Qué podía hacer el matador teniendo tintos en sangre su cuello y su corbata? Permítame encarar el caso de este modo. El asesino pertenecía a una de estas 3 clases de individuos. O era un extraño al hotel, o un huésped del mismo, o bien un empleado. ¿Qué había hecho? Pues quemar su camisa y su corbata, pero si el criminal hubiera sido un extraño, levantando el cuello del sobretodo o del saco habría podido escabullirse del establecimiento, sin necesidad de recurrir al peligrosísimo expediente de destruir camisa y corbata, cuando tanto le apremiaba el tiempo. Si hubiera sido uno de los clientes del hotel, habría podido emplear idéntica artimaña mientras volvía a su cuarto. De esta suerte, pues, solo nos restaba la solución del empleado del hotel. ¿Confirmación? Sí. En su carácter de empleado, nuestro homicida estaba obligado a permanecer en el hotel, ocupando su puesto y ante la vista de todos. ¿Qué podía hacer? Pues cambiarse camisa y corbata. La valija de la víctima estaba abierta, dentro había una camisa. El hombre hurgó entre las prendas de Spargo. Recordarán el desorden de la maleta. Y se cambió de ropa. ¿Dejar la camisa? No, porque este indicio terminaría por delatarle. Su destrucción por el fuego se imponía. ¿Y la corbata? Recordarán ustedes que no encontramos corbata en la valija de la víctima, ni en el cuarto, ni en ninguna parte, a pesar de que había prendas de noche sobre la cama.
El asesino, pues, había tomado la corbata moñito del conjunto tuxedo, quemando la suya junto con la camisa. Mrs. Thorpe suspiró y Crane y Burroughs sacudieron la cabeza un poco aturdidos. Deduje, por ende, que el criminal era un empleado del hotel y que llevaba la camisa y el moño blanco o negro de Spargo. Sin embargo, todos los empleados usaban camisas y corbatas grises, detalle que observamos al penetrar en el Fenwick. Salvo, Ellery aspiró una bocanada de humo, salvo un hombre. No dudo que ustedes repararon en la diferencia de su vestimenta. Y de esta manera, cuando ustedes partieron para sus respectivas investigaciones fracasadas, insinué a mi padre el interrogatorio del sospechoso, que parecía ser la mejor posibilidad de todas. Y así ocurrió que le encontramos encima una camisa y una corbata de moñito con rótulos de Johannesburg, similares a los que vimos en las demás prendas de Spargo. Yo sabía que daríamos con esta prueba, pues Spargo había pasado todo un año en África del Sur, y como casi toda su ropa había sido adquirida allí, nada más razonable suponer que la camisa y la corbata hurtadas procedían de una tienda sudafricana. El caso estaba resuelto y concluido cuando nosotros apenas empezábamos, murmuró Burroughs casi resentido. ¿Pero quién?, preguntó el atónito Crane. Ellery exhaló una inmensa bocanada de humo. En 3 minutos conseguimos la confesión. Spargo, ese bribonzuelo artero, le había robado a la mujer, abandonándola luego en la mayor indigencia. Cuando Spargo se registró en el Hotel Fenwick hace 2 semanas, este hombre le reconoció, decidiendo matarle para vengarse. Ahora se encuentra convenientemente alojado en la cárcel y es Williams, el gerente del hotel. Hubo un breve silencio. Burroughs cabeceaba como un muñeco de resorte. «Aún tenemos muchísimo que aprender», musitó. «De acuerdo», confirmó Crane, «y barrunto que el cursillo me ha de agradar cada vez más». Ellery sonrió. Se volvió hacia Mrs. Thorpe, esperando su aprobación. Los pensamientos de la deliciosa jovencita erraban muy lejos. «¿Sabía usted?», preguntó nublados los ojos, «que aún no me preguntó mi nombre, Mr. Quinn?»